Pues bienvenidos en esta mañana y quiero compartirle un mensaje que se llama El Influyente. Cuando aquí en México decimos la palabra influyente, inmediatamente viene a nuestra mente un político, un ricachón, alguien que trabaja en el gobierno y que pues por una credencialita que tiene ahí de algo, se quiere pasar por alto la ley, quiere pasarse en la cola, quiere no hacer un trámite, quiere que le eximan de ciertas cosas que la ley marca. Y bueno, pues decimos, es que es influyente, ¿no? Y cuando lo para el policía le dice, usted no sabe con quién se está metiendo, soy miembro de la Comisión Coordinadora de los Asuntos Astrapáticos del municipio de Cadereyta. Y con eso creen que ya están por encima de la ley, ¿no? Y cuando consulté el diccionario para ver la definición de influyente, me encontré con esto. No me lo va a creer, no se ría, pero esto es lo que dice la definición de influyente. Dice, influyente, persona que influye. No, pues sí. Como decía mi tío, no, pues sí, ya desde antes. Entonces decidí hacer mi propia definición de influyente. Hice esta. Influyente es la persona que ejerce un poder, que tiene la capacidad de provocar un cambio y que tiene la capacidad de incidir en las decisiones y en los pareceres de otros. Una persona que ejerce el poder depende también dónde lo ejerce, porque por ejemplo, en una ocasión un ladrón se metió a asaltar un banco y agarró rehenes. Y entonces le dijo al primer rehén, ¿usted me vio la cara? Sí. Le disparó y lo mató. Le dijo al segundo rehén, ¿usted me vio la cara? Pues sí. Le disparó y lo mató. Y le dijo al tercer rehén, ¿usted me vio la cara? Dice, yo no, pero mi marido sí. Actualmente se usa también el término influencer del inglés, ¿no? Para referirse especialmente a los que son influyentes en las redes sociales. Desde luego que la influencia puede ser, de todo influyente, puede ser positiva o puede ser negativa, según sea el que la ejerza, ¿no? Y la calidad y alcance de la influencia también depende del receptor, depende de su sabiduría, depende de su educación y depende de sus principios. La gente tonta se deja influenciar por cualquier mentira, por cualquier estupidez, y no disciernen algo bueno de algo malo. Y de eso se aprovechan los políticos, los músicos, los artistas, los líderes sectarios religiosos, y por eso estamos como estamos y se va a poner peor. Y cuando se den cuenta de su error, como decía Carole King, it's too late, baby, it's too late. Será demasiado tarde. Así que necesitamos desesperadamente buenos influyentes, gente que provoque un cambio para bien. En la Biblia aparecen muchos buenos influyentes, gente que con su vida provocó buenos cambios e influenció en naciones, en ciudades, en gobiernos y en la vida de muchos. Por ejemplo, Abraham, Moisés, José, Débora, Pablo y desde luego el más grande de todos, Jesús, cuya influencia se extendió por todo el mundo y perdura hasta nuestros días. Pero te quiero contar la historia de otro influyente, Daniel. El pueblo de Israel, te voy a dar un contextito histórico para entenderlo. El pueblo de Israel fue desobediente a Dios, se apartó de Dios y fue vencido, dominado, invadido por el imperio babilónico. Y la mayoría de ellos fueron deportados allá a Babilonia. Y esto ocurrió más o menos unos 600 años antes de Cristo. El rey vencedor
se llamaba Nabucodonosor. Si tú o tu hija está esperando bebé, ahí tienes un nombre de un conquistador, ¿no? Este rey ordenó que se seleccionara jóvenes con ciertas características para ser llevados a su corte, no a la plebe, sino a su corte en Babilonia. Y eran 4 los requisitos principales: que fueran sanos, que fueran fuertes, que fueran guapos y que fueran instruidos. Ahí están en la Biblia. O sea, que si yo hubiera vivido en aquel tiempo, hubiera sido el number 1. Le bajan 5 puntos a la hermana que se rió. Entre los deportados iba el joven Daniel, un adolescente que en ese tiempo debería haber tenido unos 14, 15 años, y con 3 de sus amigos que menciona la Biblia: Ananías, Misael y Azarías, a los que después les cambiaron los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 amigos fueron los que después, ahí en la historia de la Biblia, se nos cuenta que fueron arrojados al horno de fuego y salieron ilesos por el poder de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué quiere decir esto de Daniel, de Dios es mi juez? Quiere decir, el único que puede hacerme algo legalmente es Dios. Nadie más me puede tocar. ¿A quién le gustaría llamarse Daniel? Todos, ¿verdad? Y Daniel es uno de los profetas mayores y además era descendiente en línea directa del rey David. Daniel y sus amigos fueron llevados entonces para residir en la corte de Nabucodonosor. Y después de unos años de educación, aventajaron a todos los demás y fueron puestos en buenos empleos en el servicio real. Y entonces comenzaron, Daniel principalmente, a influenciar al rey. De tal manera que nos dice Daniel capítulo 1, versículo 20. Cada vez que el rey los consultaba, eran unos chavos. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. En una ocasión, el rey se sintió Martin Luther King y dijo: I have a dream. Tuvo un sueño, pero no se acordaba del sueño y tampoco sabía qué significaba. Así es que mandó juntar a todos los adivinos, magos de su corte, sabios, pero ninguno pudo. Y entonces alguien se acordó y le dijo esto a Daniel. Lo mandaron llamar, se presentó al rey y le habló de Dios. Daniel le habló de Dios al rey y le interpretó el sueño. Después de que le habló de Dios y le dijo: soñaste esto y esto significa, vean la respuesta del rey. Daniel capítulo 2, versículo 47. El rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Versículo 48. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto de importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿Sabe? Lo nombró gobernador y jefe de todos los sabios, me imagino que era algo así como el CONACYT, ¿no? El Consejo de Ciencia y Tecnología. Dice, y la influencia de Daniel creció cada vez más. Tiempo después, Daniel interpretó otro sueño de Nabucodonosor. Y cuando se cumplió exactamente como Daniel dijo, el rey reconoció a Dios. Ya había oído hablar de Dios, pero ahora reconoció a Dios como su Dios. Daniel 4:37 dice:
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Muchos años después, Nabucodonosor murió. Subió al trono el rey Belsasar y tuvo una visión que Daniel interpretó. Y como resultado, Daniel fue ascendido al tercero en importancia en el reino. Y su influencia aumentó. Poco después, Darío, rey de los medos y los persas, o sea, de otro imperio, invadió y conquistó al imperio babilónico y ejecutó a todos los oficiales de gobierno de Belsasar, menos a uno. ¿A quién creen? A Daniel, siervo del Dios verdadero. Y el rey Darío nombró 3 altos funcionarios, como no sé cómo, no tiene una equivalencia actual, pero haga de cuenta que eran pues 3 subreyes o 3 presidentes, 3 que llevaban todo el reino, 3 importantes, tenían la máxima autoridad en el reino, abajito del rey. Pero cuando él vio cómo operaba Daniel, lo quiso poner por encima de los otros 2. Y estos otros 2, por su envidia, empezaron a tramar todo el complot para que se echara a Daniel en el foso de los leones. Pero este acto les causó su propia destrucción, pero sirvió para que Daniel influenciara primero al rey y después a todo el reino. Usted sabe la historia de Daniel en el foso de los leones. Y después de que Dios salvó milagrosamente a Daniel, el rey Darío mandó este mensaje a todo el reino. Fíjese usted, tercer rey, dice Daniel capítulo 6, versículo 26. Ordeno. ¿Qué les dijo? Les sugiero, si quieren, si gustan. No, era la máxima autoridad y nadie se podía oponer. Dijo, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Israel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Hasta parece que es David, ¿verdad?, el que está escribiendo. Daniel continuó en todos sus altos oficios, gozó del favor de Ciro, el siguiente rey. Le dio testimonio de Dios al rey, de tal manera que el siguiente rey, Ciro, el cuarto rey, reconoció al Señor y escribió el decreto para que los judíos pudieran regresar a su tierra. Mire usted, Daniel era un chavillo cuando fue llevado a Babilonia, pero él sabía que había una escritura que decía que el pueblo estaría 70 años en el exilio. Después de 70 años comenzaría a regresar. Y Daniel estuvo orando y conocía esto y habló con el rey, le influenció su trabajo, le influenció su hablar, le influenció su actitud, sus principios. Y entonces Ciro escribió esto, Segunda de Crónicas 36:23. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construyera un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. O sea, que Daniel vivió lo bastante para ver este decreto expedido y para ver las primeras oleadas de judíos que regresaban a Israel, a Jerusalén. Dios le dio muchas cosas a Daniel y Daniel siempre siguió la voluntad de Dios, tanto en su juventud
como en su vejez, él fue igualmente consagrado a Dios. Conservó su honradez en las circunstancias más difíciles, en medio de una corte idólatra, y aún así se mantuvo puro, justo. Y él declaró, confesó, anunció el nombre de Dios ante los reyes y los pueblos idólatras. Y estuvo a punto de ser mártir de no haber sido por ese milagro que le salvó la vida de parte de Dios. Amigo, viejito, compadre, comadre, primo, los logros de Daniel en cuanto al reino de Dios son impresionantes. ¿Por qué? Porque influenció y le tocó dar testimonio del Dios vivo a 4 reyes y a sus pueblos, más al pueblo de Israel. Yo creo, y tú estarás de acuerdo, que es uno de los más grandes influyentes de la Biblia. Dios le premió con todo, le premió con sabiduría, con autoridad, con riqueza, con poder, pero también le dio otros premios que llenaron el corazón de Daniel. Por ejemplo, le dijo: mira, te voy a anunciar, te voy a dar esta profecía que después le van a decir la profecía de las 70 semanas. Y ahí te voy a decir cuándo va a regresar el pueblo de Israel a su tierra, qué acontecimiento va a marcar eso, y luego cuándo va a venir el Mesías, cuándo lo van a ejecutar, y también te voy a decir cuándo va a regresar. Qué maravilla, ¿no? ¿A quién le gustaría que Dios le hablara y le dijera exactamente eso? Le dejó ver el retorno de los judíos a Jerusalén y le dio la propia, o más bien la promesa de su propia resurrección a la vida eterna, el más grande logro que alguien puede tener en su vida. En el último versículo del libro de Daniel, Dios le habla y le dice, Daniel 12:13, en cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el final, o sea, hasta que mueras. Descansarás y entonces al final de los días, o sea, cuando Jesús regrese, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Amén. Qué maravilla, ¿no? ¿A quién le gustaría que Dios le dijera eso un poco antes de morir? Tú, tranquilo. Lo que Daniel hizo, mi hermano, es lo que Dios espera de ti. 2 lo creyeron. 4 lo creyeron. 6 lo creyeron. Ya bajó a 4 otra vez. Lo que Daniel hizo es lo que Dios espera de ti. En el tiempo y en el lugar donde te puso y con la gente que te rodea, estás llamado a ser un influyente para el reino de Dios. El problema es que mucha gente ignora lo que es Dios, ignora lo que es el reino de Dios y viven vidas vacías, apartadas, alejadas, envueltas solamente en su chamba, en su diversión, en sus cosas, y no tienen ni idea. Y hay gente que de alguna manera conoce a Dios, pero a veces tiene pena o miedo de pararse firme como cristiano ante personas y situaciones difíciles. Pero cuando lo hacemos por obedecer a Dios, sin importarnos las consecuencias, vamos a ver resultados inesperados. Mi hermano, amigo, viejito, compadre, primo hermano, Dios está contigo y cambia todo para honrar a sus hijos valientes. Cuando tú eres valiente, Él empieza a tocar los corazones de los duros y entonces es conocido y glorificado. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Daniel a tener esa gran influencia? Es bueno saberlo si es que quieres ser un influyente para Dios. ¿Quieres? 18 si quieren. ¿Quieres? 3,423. Perfecto. Ok. Hay muchas razones.
Hay muchas razones por las que Daniel logró esa gran influencia, pero solo te voy a contar tres. ¿Cuántas? Tres. Si tú asimilas solo estas tres y las sigues, vas a ser un hombre o una mujer de influencia para Dios, y Él te va a recompensar grandemente tanto en esta tierra como en la eternidad. Amén. Pay attention, don't distraction, buzo caperuso. Primera razón, en Daniel había un espíritu superior. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos funcionarios y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y es que Daniel tenía el Espíritu Santo. La promesa de Dios es darnos su espíritu para que Él nos cambie desde adentro. La gente religiosa, la gente legalista, le encanta lo externo, ver que haces cosas externas, no le importa lo interno. Así eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero la esencia de la vida cristiana no es lo exterior, sino lo interior. No nace de afuera, sino de adentro. Y lo que ocurre en el interior, entonces, es expresado exteriormente. Dice la palabra, de la abundancia del corazón hay en la boca. O sea, dime qué hablas y te diré qué tienes. ¿Quién eres? ¿Qué hay en tu interior, no? Y en Daniel estaba el Espíritu Santo. Y lo mismo que tenía Daniel se nos ofrece a nosotros gratis. Gratis. El mundo de hoy no necesita más gente religiosa. El mundo está harto, y yo también, de la gente religiosa. Lo que el mundo necesita son hombres y mujeres cuyos corazones, cuyos interiores hayan sido cambiados por el Espíritu de Dios y puedan ser una buena influencia para todo lo que les rodea. Amén. Vamos a la pausa que refresca. En una ocasión un predicador ya viejito pedía cada vez que predicaba que le pusieran un vaso de leche ahí para refrescarse, para aclarar la garganta. Y en una ocasión unos chamacos malvados le pusieron un licor en la leche. Y entonces el hermanito pues agarró el vaso de leche, le tomó. ¡Ay! Dios bendiga esa vaca. Segunda razón por la que Daniel logró esa influencia. Daniel se mantuvo firme en sus principios. Mire, hace muchos años, en los tiempos del cine mudo, había excelentes comediantes como Charles Chaplin, como Harold Lloyd, y había uno que era un genio que se llamaba Groucho Marx. Y Groucho Marx tuvo muchas frases, pero esta es la más célebre de todas. Y él decía: damas y caballeros, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. En cambio, Daniel nunca modificó sus acciones, nunca modificó sus principios para complacer al mundo. Nunca bajó sus normas, aún al riesgo de perder su vida. Mira, en la Biblia no hay ninguna promesa de que no te van a matar, no existe esa promesa. Pero sí dice que como creyentes no tienes ninguna razón para tenerle miedo a la muerte. Porque en última instancia vas a resucitar en la eternidad. En última instancia, yo les decía hace poco, conforme avanzo en la edad, entiendo más claramente lo que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Pues porque se nos va desgastando este cuerpo externo y ya no es lo mismo. Te truenan las rodillas. Hoy en la mañana me preguntaba Elsa, ¿cómo está? Le digo, estoy súper cansado del taller del maestro, y eso que yo no hice nada.
Pero en última instancia, si necesitas morir por el Señor en algún momento, que tu muerte sea para testimonio a otros y gloria a Él. Lo curioso de la historia de los fosos del foso de los leones de Daniel es que, humanamente hablando, no hay para dónde hacerse. No importa quién seas, de todas maneras Juan te llamas. Si vives alejado de Dios, tu destino es la destrucción. ¿A alguien se le antoja? Pero si vives en comunión y compromiso con Dios, tu destino es el foso de los leones. Tal vez tú te sientas en este momento en un foso de leones. Sin embargo, al igual que Daniel, hay uno mayor que tú, uno mayor que cualquier problema, uno mayor que cualquier circunstancia, que estará contigo y te dará siempre la victoria. Amén. Pero la neta, en estos tiempos, en este lugar, en este país, generalmente no enfrentamos la muerte por hablar del Señor, por servirlo. Tal vez puedas enfrentar un despido, una ley del hielo, una burla, una agresión, un desprecio, pero aún eso, dice la palabra, que te va a traer bendición y serás de influencia para tu comunidad. Habla libremente del Señor y vive de acuerdo a sus principios. Mira, los cristianos que no hablan libremente lo hacen por temor o por vergüenza. Pero Él no nos ha dado un espíritu de temor. Y el que se avergüence de anunciar a Jesús, dice la Biblia que Él se avergonzará de él cuando regrese. Ups. El cristiano valiente no modifica con su compromiso con el Señor y Dios lo respalda. Amén. ¿Cuántas razones dijimos que íbamos a hablar? 3. Tercera y última razón. Daniel era un intercesor. Hay una definición muy clara de la obra de Jesús. Jesús hizo una obra de intercesión. Intercesor es el que une una parte con otra. Entonces, la Biblia dice que por el pecado estábamos separados de Dios. Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió por nosotros, de tal manera que el que cree en Él se conecta nuevamente con Dios. Es perdonado y es salvado. Esa fue la obra de intercesión. Él fue el canal, la escalera, el medio para que pudiéramos ser perdonados, ser salvados, tener vida eterna. Esa obra de intercesión nosotros podemos orarla por otros. Interceder, acuérdese, es hacer algo en favor de otros. Y Daniel lo que hacía es que oraba por las necesidades de otros, oraba por las necesidades del pueblo de Israel, por el rey, y empezaba a tener esta práctica continuamente. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, alguien estuvo orando por ti, intercediendo por ti. Le estuvo diciendo a Dios: por favor, Señor, por favor, que te conozca, que seas salvo. Y Daniel oraba constantemente. Él tomó su conocimiento de las Escrituras, pero tomó para sí la carga de interceder por todos los que le rodeaban. Y mira, sin intercesión no hay acción en el cielo. Porque todo lo que Dios hace en la tierra es como respuesta a la oración de sus hijos. Sin cambiar las cosas en los cielos, nada cambiará acá en la tierra. Y si vemos la historia de la iglesia, cada avivamiento que sucedió empezó debido a un pequeño grupo de personas que estaban intercediendo. Y por causa de aquellas oraciones, millones de personas han venido a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. La mayor necesidad del mundo
es la de hombres y mujeres de Dios que sean una buena influencia, tanto en lo terrenal como en lo eterno. Hombres y mujeres con un espíritu superior, que se mantengan firmes en sus principios y que sean intercesores por el mundo que les rodea. Sí, es probable que no tengas el llamado para influenciar a 4 presidentes y 5 naciones, 5 pueblos, pero una cosa es segura: sí tienes el llamado de Dios para influenciar a tu alrededor, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus empleados, a tus vecinos, a tus familiares y a tus amigos. Dios necesita hombres y mujeres que hagan la diferencia en este planeta. Él dice, Jeremías capítulo 15, versículo 19, Dios te está hablando a ti hoy directamente, no al vecino, a ti, y te dice: tienes que influir en ellos. Tienes que influir en ellos. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Dios te llamó para influenciar todo lo que te rodea, para influenciar esta nación con tus palabras y tus acciones. Tú eres el influyente llamado por Dios para llevar las buenas noticias de salvación en Jesús y para dar a conocer la palabra de Dios. Tú eres el influyente de Dios con todo el respaldo del cielo para lograrlo. Amén. Quiero hacer 2 invitaciones esta mañana. Primera invitación: si tú estás aquí por primera, segunda vez, alguien te invitó, tal vez oró por ti, para que pudieras escuchar el mensaje más importante de la historia. Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz a pagar por tus pecados, y si tú crees en Él y haces tuyo el sacrificio, serás perdonado y tendrás vida eterna. Además de muchos otros beneficios. Por ejemplo, Dios te hará su hijo. Y hay gente que me dice: pues es que todos somos hijos de Dios. Pues eso es lo que tú dices, pero no es lo que la Biblia dice, no es lo que Dios dice. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es gratis. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y recibir la salvación eterna, cierra tus ojos un momento y di conmigo: Señor Jesús, hoy creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme y gracias por la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta declaración, o si tú vienes por primera o segunda vez, acá en la parte de atrás tenemos una pequeña saloncito donde queremos saludarte, conocerte, darte un cafecito, unas galletitas, una torta de chilaquil. Bueno, creo que esa no, pero cafecito y galletitas sí. Y los pastores te queremos saludar y conocer. Así que si nos regalas 1 minuto, 2 minutos, ahí te vemos en un momento. La segunda invitación es esta: si este mensaje fue para ti y tú le dices: Señor, yo quiero ser un influyente para tu reino, ponte de pie y vamos a orar para que el Espíritu Superior de Dios venga sobre nosotros y nos dé la fuerza para lograr. Espíritu Santo de Dios, ven sobre este lugar. Sopla sobre este lugar, Señor. Llena a cada uno de los que hoy están clamando por tu presencia, por tu poder, para hacer influencia en este planeta, Señor, para hacer influencia ahí donde Dios les colocó, en todo su entorno. Espíritu Santo, llénales, Señor. Espíritu Santo, llénales. Llena su corazón, llena su mente. En el nombre de Jesús. Padre, dales sabiduría para hablar con la gente que les rodea. Dale sabiduría para interceder por ellos. Dale sabiduría para mantenerse en sus principios. No ceder ante lo que el mundo ofrece, sino
dar testimonio con algo diferente, con una vida diferente. Llénales, Señor, llénales de tu Espíritu. Yo bendigo a esta congregación. Declaro tu presencia en todas las áreas, Señor. Que tú estarás bendiciendo sus cuerpos, trayendo sanidad, protección en sus casas, trayendo prosperidad económica. Yo reprendo todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad, todo lo que daña sus pensamientos, todo espíritu de derrota, todo espíritu de esclavitud, en el nombre de Jesús. Y declaro más que vencedores, influyentes, que moverán, Señor, todo su entorno para que sea conocido y glorificado tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendigo sus familias, bendigo sus casas. Amén y amén.